No puedes cometer dos veces el mismo error. La segunda vez será por elección. Ningún mar en calma hizo experto un marinero, y mis cicatrices son de geografías varias. En el viaje, compañero, y en la vida, compasión. Cocodrilo de los mares, me dejaste sobre las arenas doradas de las playas. Hoy sé que eres Leviatán, en el cual yo construí mi casa. Vino un huracán y todo se lo llevó. Visión que vi con mis propios ojos. Ese es el motivo de ti, cocodrilo. Tribulaciones de mi verdadera locura para poder llegar a fuentes tranquilas de mi añoranza original, de mi pecado. Hoy estoy a los pies de Cristo, mi Señor de la vida. Bienvenidos a un programa más de Un Puente de Palabras de la Asociación Civil Detrás del Espejo. Este es un programa auspiciado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, perteneciente al Programa de Proyectos de Intervención Cultural de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo están, amigos nuestros? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa que transmitimos desde la cabina de audio La Azotea. Antes que nada, me gustaría dar la bienvenida a mis compañeras que este día me acompañan. En primer lugar, María Concepción Ramírez Sámano, quien es la secretaria de nuestra asociación. Conchita, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias, Andy, también por estar aquí con nosotros. Amigos que nos escuchan del auditorio, gracias por darnos el favor de su atención una vez más. Y también nos acompaña una colaboradora de este proyecto, una joven promotora cultural, Andrea Murillo Heredia. ¿Cómo estás, Andy? Eduardo, Conchita, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sea de su agrado esta transmisión. Pues bien, muchas gracias. Amigos, hoy, como escucharon al principio de este programa, vamos a hablar de la espiritualidad. La espiritualidad que, como nos comentaba nuestra entrevistada de hoy, la antropóloga Carla Vargas, pues nos indicó puntualmente que no tiene que ver nada con las religiones. Y yo estaba viendo con estos poemas, como el que ahora acabamos de escuchar, que es producto de los escritos de las compañeras del taller literario Tengo Alas, al interior del Cerezo de Uruapan, que la espiritualidad es muy importante cuando los seres humanos nos vemos enfrentados a situaciones límite. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por algún momento complicado de nuestra existencia, ya sea nosotros mismos o nuestros familiares, y a veces no encuentra uno más refugio o mejor refugio que pedirle a un poder superior que nos ayude? En lo particular, es algo que me ha sucedido en repetidas ocasiones, a pesar de que a veces nos reconocemos como ateos, entre comillas, o librepensadores, pues nos damos cuenta que siempre hay un poder superior, algo que va más allá de nuestras fuerzas, y que cuando nuestra parte racional, por llamarla de alguna manera, no alcanza a hacernos soportar estas situaciones límite de nuestra existencia, pues recurrimos a algo que va más allá, que tiene que ver con esta parte de nuestra espiritualidad. Sí, yo pienso que
La espiritualidad es inherente al ser humano desde el momento en que hace conciencia de su existir y que hace conciencia de que la vida no es para siempre. Y entonces se pregunta, ¿qué hay más allá? ¿Con la muerte se termina mi existencia? ¿Hay algo más? Inclusive los materialistas recalcitrantes en un momento dado, como dices Eduardo, en situaciones límites, tienen que recurrir a algo más. Creo que no existe alguno que en un momento dado no haya pensado que hay algo más allá. Quizá algo que se sale de nuestro control, por lo tanto, es más poderoso que nosotros en un momento dado. Y claro que la espiritualidad no tiene que ver con las religiones, ni mucho menos. Es algo mucho más allá de las religiones. Desgraciadamente las religiones lo que han venido a hacer es más bien contaminar el concepto de espiritualidad, desde mi punto de vista. Así es, comparto el punto de vista de Conchita sobre las religiones, en el sentido de que más de unir a la humanidad, que se supone que es el fin de las mismas, han venido a separar a las personas, a crear luchas de poderes y que todos estén buscando tener más gente, pero no con el fin de sentirse bien o de buscar una paz interior, esa paz que considero que todos como humanos anhelamos. Entonces, pues sí, es este punto de que es muy diferente una cosa de la otra y como tal hay que saber notar esto para no caer en errores y no caer en conflictos después. En dogmatismos o en fanatismos religiosos que llevan a la gente a matar en nombre de Dios, según sea su imagen que tengan del mismo. Me viene ahora a la mente una última pregunta que le hice durante la entrevista a esta joven antropóloga sobre cómo podríamos nosotros imbuir esta espiritualidad en las comunidades para tratar de cohesionar a la sociedad y tratar de revertir este daño que se le ha hecho al tejido social con tanta violencia, no solamente en Michoacán, sino en todo el país. Y creo que tiene que ver con un texto que encontré hace poco sobre espiritualidad organizacional, se llama el tema, y que habla precisamente de cómo imbuir este sentido de pertenencia en un grupo. Pero eso lo hablaremos un poco más adelante, queridos radioescuchas. Vamos ahora al primer corte musical de esta emisión, donde vamos a escuchar a Bebé con una de las canciones que me parecen más terriblemente maravillosas que interpreta, Malo. Uno lo da tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir.
te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Pues amigos, vamos a continuar con este programa y vamos a pasar directamente a la entrevista con la antropóloga Carla Vargas y regresamos con ustedes en un momento más. Bien, antes que nada, si nos pudieras decir tu nombre completo, por favor, y tu profesión. Hola, yo soy Carla Vargas, yo soy antropóloga social de formación y me he interesado y he tratado en mi carrera de involucrarme con temas de diversidad religiosa. Actualmente estás estudiando un doctorado en el Colegio de Michoacán. Sí, es el posgrado, estoy en la fase de maestría en el Colegio de Michoacán. Estamos en el Centro de Estudios Rurales y yo estoy integrada en una de las líneas que se llama Sujeto, Saber y Conocimiento. Muy bien, muchas gracias, Carla. Bien, pues como platicábamos hace un momento antes de iniciar esta entrevista, nos gustaría conocer tu opinión acerca de cómo puede ayudar la espiritualidad a las gentes que se encuentran en estado de reclusión. En particular nos interesa porque, como te decíamos, desde hace 3 años impartimos un taller literario al interior del Cerezo de Uruapan en el área femenil y hemos encontrado textos muy impactantes acerca de cómo ellas han tomado esta espiritualidad como uno de los grandes eslabones a los cuales aferrarse para poder sobrevivir, por llamarlo de alguna manera, a su reclusión, a su encierro. Bueno, efectivamente, la espiritualidad yo creo que es algo que surge. El cómo les ayuda, aún no lo sé, por eso es que quiero hacer este proyecto de investigación. Pero hay algo que sí está presente en las prisiones y es una búsqueda de refugio, una búsqueda de afrontar estas situaciones que son muy fuertes, que son de crisis, que son de ruptura, que son de coyuntura para muchos, y en los que también hay una tendencia, ¿no?, ante esta desesperación, ante la incertidumbre del hecho de estar ahí, de no saber qué va a pasar con su vida, pues sí hay una búsqueda para encontrar este sentido que muchos encuentran en la religión. Ahora bien, entre religión y espiritualidad, no
No estamos hablando exactamente de lo mismo, aunque sí está íntimamente relacionado. A veces la religión tiene que ver más con estas fórmulas que se adoptaron desde una institución y que son la manera en que nos educan y en que nos enseñaron. Se reza de tal manera, el mundo se compone en bueno y malo, somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Pero al interior, y tú lo puedes ver con muchísima gente cuando le preguntas, bueno, tú de verdad, sí, te asumes católico quizá, de verdad te la crees así, tal cual te la dijeron, y entonces ahí te das cuenta que cada quien lo cree de manera diferente, ¿no? Bueno, sí creo, sí voy a la iglesia, pero es a mi forma, a mi manera, a la forma de entender. Estas formas ya más particulares que ya no tienen que ver a veces con las maneras en las que les gustaría a muchos sacerdotes o muchos pastores que fueran todos, ya provienen de las experiencias directas de la gente y de cómo están entendiendo y sobre todo de cómo su vida les fue cambiando esta manera, ¿no? De estructurar y de pensarlo. Y como le sucede a muchísima gente, cuando menos se lo esperó, a lo mejor no pensaba mucho en la religión, cuando menos se lo esperó, tuvo esa sensación dentro de sí, o tuvo esa ayuda o esas señales, ¿no? Ayuda a lo mejor de gente de la que no se lo esperaba, o una oportunidad de la vida, o qué sé yo, que entonces le hacen entender las cosas de manera diferente. A esta parte hay gente en la que ya haciendo una retrospectiva en qué pasó aquí, qué fue lo que me ayudó, entonces es ahí a donde se alberga la espiritualidad. Para muchas iglesias, y sobre todo las de larga data, y estoy hablando de iglesias protestantes y católicas y de larga data que se han sentado durante mucho tiempo como a pensar esta cuestión, esta parte de la espiritualidad siempre ha quedado como que relegada, ¿no? Siempre ha quedado como que en el cuerpo de los especialistas, y es importante entender que esta espiritualidad no solamente la experimentan ellos, a lo mejor, y sí creo que requiere de un ejercicio de sentarse quizá a hacer este análisis propio o pensarlo, que en el caso de aquella gente que en realidad no es un especialista religioso y nunca se metió en un seminario o qué sé yo, sí tiene el conocimiento dentro de sí y sí tiene la vida, ¿no? Y sí sabe, a lo mejor, si le educaron su familia, si le enseñaron a rezar, o si le contaron quizá que el mundo se dividía en bueno y malo y que está el cielo y que está el infierno, qué sé yo, pero solo a través de su vida realmente pudo tener esa certeza que le hizo creer o no. Y a través de este análisis de cuáles fueron los elementos que le llevaron hacia arriba o hacia abajo en su vida, es donde realmente una persona pudo tener ese contacto con su espiritualidad, y entonces a través de ese discernimiento es a donde llega quizá a las conclusiones de lo que siente, de lo que cree y de cómo ve hacia adelante, ¿no? La vida, y hacia atrás también. Hemos encontrado en algunos de sus textos de las compañeras del taller literario verdaderas reflexiones sobre su relación con Dios a partir de su encierro, y que les ha ayudado de alguna forma a perdonarse, porque hay dentro de ellas un gran sentimiento de culpa por lo que hicieron, porque la sociedad las está catalogando como criminales, como prostitutas, como drogadictas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de este encuentro con Dios, a partir de su encierro, han encontrado fuerza incluso para inhibir sus tendencias al suicidio. Algunas de ellas dicen que quisieran acabar prácticamente con su vida si no fuera por Dios o por este encuentro con Dios. Pensaba no nada más en los presos. Por un momento me vino a la mente quizá la imagen de personas que han tenido situaciones igual de complicadas, quizá gente desarraigada después de una guerra o qué sé yo, o sea, gente que le ha tocado, con los presos incluidos obviamente, que en este enfrentamiento de ver lo brutal que de repente es la vida, lo brutal que de repente es el mismo ser humano, creo que la espiritualidad aquí en este sentido es una manera de encontrar cierta paz, cierta comunión, cierto perdón.
y que sin embargo no todos somos, o a lo mejor no todos hemos sido capaces de encontrar esos puntos en la vida, ¿no? Lo interesante de la espiritualidad, quizá visto desde esta manera, es que podría ser una contribución a la salud emocional. La salud emocional es algo de lo que se habla muy poco en realidad en los programas integrales, ¿no? Y menos en estos diseños como gubernamentales de cómo vamos a hacer una institución supuestamente de reinserción social, en el que sí se proyecta una salud psicológica de alguna manera, pero que a veces las condiciones económicas y materiales de las instituciones no dan para que haya un psicólogo para todos, ¿no? O también luego llegan ahí muchos tipos de predicación, muchos tipos de iglesias que se quedan anclados en estas cuestiones del bien y del mal, y del perdón y de no, que a veces tampoco es que contribuyan tanto a la salud emocional. Y sin embargo, sí creo que la espiritualidad, como este ejercicio de discernimiento, como este ejercicio de pensar en qué punto de la vida estás, por qué estás ahí, en qué momento, que ampara estas preguntas filosóficas profundas que tiene todo ser humano, y que alguien es capaz de respondérselas por lo menos a sí mismo, en ese ejercicio es a donde sí viene esta comunión y esta posibilidad de por lo menos sentir paz consigo mismo. Y yo creo que cualquier ser humano que logre tener un poco de paz en sí mismo, pues ya está del otro lado, la verdad. Se dice bien fácil, pero yo creo que es algo muy complicado. ¿Cómo acercarse a esta espiritualidad? No sé si surge de manera espontánea esta espiritualidad, si tiene mucho que ver con patrones culturales, si tiene que ver también con este sentido de pertenencia a una comunidad y que puede ayudarnos a subsistir en un medio tan hostil como el que ahora vivimos, por ejemplo en Michoacán, y que fomentar esta espiritualidad entre los grupos, entre las comunidades, pudiera ayudarnos también a mejorar nuestro tejido social. A lo mejor la pregunta es muy aventurada, a lo mejor no sé, se me ocurren locuras, pero todos tenemos un sueño y en Detrás del Espejo tenemos particularmente este sueño de poder mejorar las condiciones de la sociedad para alcanzar un mundo mejor, para que nuestros hijos y nuestros nietos pudieran conocer otra realidad que no fuera esta tan brutal. Primero y antes que nada, en el poquito tiempo que llevo conociendo distintas religiones con distintos estatutos, supuestamente detrás de todos está la salvación para todos y el amor para todos. Pero ya cuando comienzas a meterte como en las reglas ya más implícitas, te vas dando cuenta de que a veces hay mucha discriminación de una iglesia hacia otra, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo se conformaron esas iglesias, con las creencias. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, este tipo de discriminaciones también te las enseñan, ¿no? México, que en su mayoría es católica, ya no todo, o sea, ya nada más 82% es católico, el resto ya es una variedad impresionante, es una gama impresionante de iglesias. Te das cuenta de una gran rivalidad entre ellas en las reglas formales. Creo que ante todo debe haber siempre por parte de todo individuo un análisis. Todavía no sé cómo se puede enseñar eso de manera generalizada, ¿no? Pero sí me parece muy importante, no importa el credo que tengas, ¿no? Al contrario, si existen muchas, qué bueno. Si logran establecerse en diálogo, qué bueno, puede ser muy, muy enriquecedor la experiencia, siempre y cuando exista la apertura, ¿no? A escuchar estas otras experiencias. Y aquí estoy hablando desde la religión, no desde la espiritualidad. Porque también sí de algunos testimonios que me he dado cuenta es que
hay algo muy cierto. Cuando alguien te dice yo tengo la verdad y la única verdad y la mía es la verdad verdadera, eso ya me hace dudar muchísimo. O sea, ya es así de no. Y en esta gente que he encontrado con estos análisis profundos de sí mismo, no tiene necesidad alguna siquiera de mencionar la palabra verdad, ni siquiera tratar de convencerte de absolutamente nada. Y también te das cuenta que es gente que todo, como gran parte de sus análisis que te hace o de las observaciones que tiene del mundo son a través de sí mismos. O sea, esa persona siempre te va a hablar desde su experiencia. Es que cuando a mí me pasó esto, o yo me acuerdo que cuando me pasó esto, y no te va a decir, es que tienes que hacerlo así. En realidad, la espiritualidad no es algo que se enseñe, sino es algo que se va desarrollando. Y me recordaba ahorita que estabas mencionando esta última frase, esta última pregunta, me acordaba de una frase de una canción de Silvio Rodríguez, donde dice que lo más terrible se aprende enseguida, ¿no? Pero lo hermoso nos va a costar la vida. Y precisamente estaba conectando con un círculo de estudio que teníamos acerca de esoterismo hace unos años en Ciudad de México con Fernando Alier, donde nos mencionaba el hecho de que nadie podía leer el Corpus Hermeticum, que es este libro que escribe, se supone que uno de los grandes iniciados, y nos lo explicaba, es que nadie lo puede leer antes de los 40. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y entonces él me hablaba, me respondía que tenía que ver con una serie de condiciones, que tenías que tener cierta experiencia en la vida para comenzar a entender como ciertas verdades, que hasta que no tenías como una separación de tus papás, hasta que no habías afrontado un duelo, hasta que no te habías sentido solo, hasta que muy probablemente no habías sido padre o madre, no eras capaz de repente de encontrar realmente los sentidos profundos de la vida que tienen que ver con este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, pues la invitación es siempre a poner en duda todo, absoluto, hasta de lo que tú crees en todo momento. Y una de las cosas interesantes que sí sucede con los presos es que la situación en las que están les hace poner en duda todo, necesariamente, y desconfiar de todo, empezando por ellos. Y es un encuentro muy fuerte, ¿no? Que si hubiera un poco más de empeño por una salud emocional, pudiera entonces llegar a niveles más sanos en presos en este caso, y yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Tú crees que verdaderamente existe una persona que puede decirse que no tiene espiritualidad o que no cree en algo más allá de la materia? Como quizá los materialistas recalcitrantes, ¿no? Los marxistas, no sé. ¿Tú crees que sí realmente existe una persona así que se mantenga hasta el día en que muere? Yo tengo la teoría de que nunca he conocido a un ateo. Pero de la formación que yo tengo, que es en la Escuela Nacional de Antropología, que fue formado por la izquierda fuerte de los 70s, donde todavía gran parte del plan de estudios es materialismo y marxismo hasta los huesos, me sorprendía y se podía hablar abiertamente de muchos temas y era un universo muy diverso. Uno de los temas tabús que había era el de la religión, y eso me llamaba mucho la atención, porque todas aquellas personas que después a lo largo de lo que cursé la licenciatura fui conociendo, se acercaban para mí para decirme, o sea, para salirse del closet, para decirme discretamente que sí creían en algo, ¿no? Sí creo que hay gente que realmente no piensa en el tema, porque simplemente se enfoca en otras partes de la vida, se enfoca en cuánto gano, en cómo voy, en mi familia, se enfoca en otras cosas y no lo piensa, simplemente no es su tarea pensarlo. Tiene que ver mucho con quién nos crió, obviamente, con la familia en la que crecimos. México, por su historia, por una historia de evangelización y de conquista muy fuerte que tuvimos, difícilmente hay alguien que desconozca, de hecho nunca me he encontrado a nadie que desconozca o que tenga cultura cristiana, ¿no? En Occidente eso ha sido como, para bien o para mal, para todos. Hemos tenido encima esta historia y sabemos quién es Cristo, y sabemos del bien y el mal, y sabemos del cielo y del infierno, y sabemos de
y sí son cuestiones que te van moldeando. Recuerdo a uno de mis mejores amigos que siempre él se dijo, y de hecho le llamaba mucho la atención platicar conmigo porque él era militante, ¿no? Militante fuerte y también se decía ateo y decía que no pensaba en eso. Después se enfermó muy fuerte y sin embargo hasta el fin de sus días, y que decía que no creía en nada, en algún momento sí me tuvo que confesar que sí tenía, o sea, ya para los últimos días que se tuvo que poner a pensar en eso, o sea, que me dice que era inevitable pensar. Y entonces bromeábamos mucho y me decía que entonces él lo iba a tomar, el momento de su muerte lo iba a tomar como un trabajo de campo. Y que entonces, que de donde quiera que estuviera y de donde quiera que estuviera su materia, él se iba a estar como que burlando de mí, ¿no? O sea, como en tono de broma. A ver si mis teorías eran ciertas o no, ¿no? Entonces, pues no sé, el día que muera a lo mejor lo vuelvo a ver y entonces ya se burlará de mí en mi cara. Pero incluso esta persona que era militante, que decía que nunca lo pensaba, hacia el final de su vida inevitablemente se puso a pensarlo. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, la pregunta sobre la vida y la muerte es algo en el que en algún momento nos vamos a sentar a preguntar, ¿no? Y a pensar en ello. Bien, pues Carla Vargas, antropóloga, agradecemos mucho este valioso tiempo que dedicaste a este programa de Un Puente de Palabras para la Azotea. Y pues no sé si quisieras agregar algo más, algo que no te hubiéramos preguntado y que quisieras abundar o dejar así tus comentarios. Pues nada, principalmente gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a ustedes por interesarse en estas mujeres. Gracias por interesarse en personas que pierden, yo creo que lo más valioso, una de las cosas más valiosas, que es la libertad, que a veces lleva a la pérdida incluso de su voluntad, y que es más compleja que decir se portaron bien o se portaron mal o se merecen estar ahí. Yo creo que es más complejo que eso, porque me he encontrado mucho a lo largo de que he querido desarrollar esta investigación con el discurso de las personas que dicen y que me cuestionan que para qué preguntarse por esa gente que ya está ahí, ¿no? Yo creo que se les olvida que uno no escoge a dónde nace en muchas ocasiones, que hay a veces condiciones económicas más fuertes, y yo creo que esto hay que tenerlo bien presente, porque son seres humanos al fin y al cabo. Y yo creo que también es que no somos nadie para juzgar, y menos teniendo sistemas burocráticos tan corruptos como tenemos, o cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que en muchas ocasiones en realidad estas personas son presos porque están secuestrados por ministerios públicos. Te vas dando cuenta de esta serie de realidades, o te vas dando cuenta de gente que tocó fondo y que a través de ese tocar fondo deciden cambiar su vida, y es gente con un aplomo y una fuerza impresionante. Es gente de la que a veces su misma familia les dio la espalda y salen con un estigma tremendo. Y la verdad es que mis respetos para todos aquellos que logran ser libres y logran superar realmente un encarcelamiento, ¿no? Y pues nada, simplemente muchas gracias a ustedes, y la invitación, por favor, a no juzgar a los presos, ¿no? Muchísimas gracias. Cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró en ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper.
ganas de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Oración. Mi mente no se abría a la fe, ojos que no podían ver, corazón de piedra y orgullo, manos encadenadas por no querer trabajar, pies encadenados por no querer caminar, pereza que paraliza. Cuando llegó la gracia de Cristo, mi mente se abrió a su amor inmortal y mis ojos se abrieron. Mis manos empezaron a lavar mi ropa. Cristo me dijo, ven. Di un paso y mis cadenas se rompieron. Empecé a caminar como el paralítico de la parábola en que Cristo sanó. Dios ha obrado en mi vida. Hoy tengo un corazón de carne y sensible a los demás, para amar a Dios y a mis hermanos, y sobre todo a mí misma. La pereza es nada cuando Dios está en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana. Alabar al Señor, alma mía, porque su misericordia es infinita. Amén. Respecto a este tema de la espiritualidad, tengo una anécdota, se le puede decir, que viví el pasado fin de semana en un encuentro de poetas que se realizó en la comunidad de Angahuan, Michoacán. Ahí se consagró un santuario a la poesía en Angahuan. Y ahí llegó un sacerdote de la religión de los Vedas, un señor italiano, pero él se considera ciudadano de todo el mundo. Y me impactó mucho su presencia, aún sin escucharlo hablar. Lo vi, inmediatamente me transmitió una gran espiritualidad. Y sucedió algo con una compañera que cuando se vieron, él le dijo a ella, nosotros ya nos conocemos, ¿verdad? Y dijo ella, sí, ya nos conocemos. Yo le pregunté entonces a mi amiga, oye, ¿de dónde lo conoces? Dice, pues a él no lo conozco, pero yo también practico esa religión. Y se conocieron nada más de verse, de mirarse a los ojos, supieron que estaban en sintonía. Eso me pareció maravilloso, yo me quedé impactada, porque yo dije, bueno, ¿dónde se vieron? Si él es italiano y anda por todo el mundo, y mi amiga no ha ido a Italia, que yo sepa.
Así que creo que la espiritualidad no necesita decirse ni anunciarse, se transmite simplemente. Fíjate que en cierta medida por ahí ha ido mi reflexión, cómo esta espiritualidad puede ser parte de un grupo, de una colectividad, de una comunidad, y como bien dices, no se necesita de alguna manera explicarse, sino sentirse, compartirse, darse. En ese sentido va mi reflexión, cómo podríamos imbuir de esta espiritualidad a un conglomerado, a una sociedad. Quizás sea muy complejo, quizá no, quizá tenga que ver con estos mismos valores que se comparten en un grupo, y de ahí llamamos, por ejemplo, el espíritu, por ejemplo, de la asociación civil Detrás del Espejo, es este. El espíritu de las fiestas patronales tiene también un sentido, un significado. Entonces, habrá que indagar y habrá que buscar esta espiritualidad que pueda cohesionar a los michoacanos, a los uruapenses, a los mexicanos, de tal forma que podamos reconstruir este tejido social tan destruido por la violencia en este país. Yo pienso que nosotros como grupo cultural que estamos trabajando ahí en el Cerezo, para transmitirles una espiritualidad a las internas, primero tenemos que tenerla nosotros. Y lógicamente la tenemos porque somos humanos. Y se las estamos transmitiendo, aún sin quererlo y aún sin sentirlo. Ojalá que sea en un aspecto positivo. Eso es lo que yo espero. Sí. Bien, ahorita que comentaba Conchita su experiencia y la situación de su amiga, me recordó a mí a una persona que yo conocí en un negocio. Él trabajaba en un negocio, no recuerdo exactamente de qué, pero me decía que era un sacerdote de alguna religión. Una persona que me decía: mi nombre es tal aquí en la tierra, pero en realidad me llamo de esta forma. Y realmente era un hombre que transmitía esa paz, que transmitía esa confianza, que yo no sé si sería cierto lo que él me llegó a decir o no, pero que yo decidí creer en lo que me comentaba. Y que cuando decides creer, te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas más allá de las que piensas que son tus limitantes. Recuerdo que en esa ocasión a mí me ayudó con la poesía justamente. Yo iba a participar en un concurso de declamación y le comentaba que a mí me daba mucho miedo estar frente a un público. Y él me decía: tú imagina que no estás ahí, cree en ti, que es justamente lo que es la espiritualidad, muy en el fondo. Creer, pero no solo creer en algo más, sino creer en uno mismo, comenzar a creer en ti. No he vuelto a saber de esa persona, no recuerdo su cara, pero son de esas personas, como comentaba aquí la situación de la amiga de Conchita, que estoy segura que si la vuelvo a encontrar, no sabes de dónde, no sabes por qué, pero sabes que es él. Pues amigos nuestros, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Creo que nos quedan muchas reflexiones por hacer en este sentido, en esta búsqueda de la espiritualidad, en esta búsqueda del sentido de la existencia. No nos queda más que despedirnos y decirles que pues no dejen de acompañarnos en nuestras próximas emisiones de Un Puente de Palabras, donde seguiremos tratando este y otros temas. Conchita, muchas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Andy. Amigos que nos escucharon, gracias otra vez. De verdad, de todo corazón, les mando un abrazo. Igualmente, gracias a todos y que sigan teniendo un excelente día. Pues vamos ahora a despedirnos escuchando la canción de Prisioneros de Enrique Bunbury. No puedes
puedes cometer 2 veces el mismo error. La segunda vez será por elección. Ningún mar en calma hizo experto un marinero, y mis cicatrices son de geografías varias. En el viaje, compañero, y en la vida con pasión. El eco es anterior a la voz que pronunciamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Las grandes canciones son las que necesitamos, al ritmo sincopado de las suelas de tus zapatos. No hay nada urgente por delante. Puedo ser galante y paciente a la vez. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos.